Con esta convocatoria mayor. Bueno, amigos de la Agencia Andina, está a punto de comenzar en la 19ª cumbre PYME APEC 2016, la cual se viene llevando a cabo en el Hotel Westin. Este evento será inaugurado por el viceministro de PYME e Industria del Ministerio de la Producción, Juan Carlos Matius. Hay que recordar que este evento, que va en marco a la agenda de APEC, contará con los expositores internacionales y nacionales, entre los que figura Andrew Murray, jefe de Comercio y Asuntos Económicos de Google, Diego Dosa, vicepresidente de Facebook para América Latina, y Mariana Costa, y la cofundadora de Laboratoria, entre otros. Ahora y en los siguientes años, escuchemos al viceministro. En América se tienen maestrías de prospectiva, donde las empresas no están pensando en los siguientes meses o el siguiente año, sino qué pasa con mi industria de acá a 15, 20 años y cómo se van a alterar por este tipo de cambios. Alguna mirada de cómo está Perú de cara a esa situación que vamos a mostrar en el punto 1, y luego el enfoque específico de la MIPE y de la industria, con algunos indicadores básicos y con algunos planteamientos de cómo se pretendería revertir una situación difícil que se está viviendo en el país en los últimos años. Con respecto a las megatendencias, más allá de entrar a una por una a cada una de estas megatendencias, simplemente es entender el efecto que tiene sobre las empresas. Algunos de ustedes deben haber estado presentes en el CADE del 2007, donde se invitó a un capo de Economía del Conocimiento, un mexicano que se llama Juan Enríquez Cabot. Él escribió un libro que se llama When the Future Catches You, cuando el futuro te alcanza. Y él mostraba en el escenario, en el auditorio del CADE, primero unas frutas, una mandarina, y él explicaba cómo esa mandarina le puedes extraer una célula y logras desarrollar una siguiente versión de la mandarina con características que tú provocas, con mayor grosor de cáscara, con mayor acidez, más alargado, lo que se llama GMOs, organismos genéticamente modificados. Cualquiera que ha estado en Japón o cualquier otro país industrializado encuentra en un supermercado sandías y melones cuadrados de la manera más natural. Acá la gente es una sandía cuadrada y se tomaría un selfie por ahí. Es algo que existe, y eso lo pasa luego a explicar con animales y muestra cómo con la misma lógica a un pollo le puedes extraer una célula y desarrollar un pollo con una pata adicional, cosa que también se hace. Y él iba a un tercer escenario, que era seres humanos, y explicaba cómo, así como nosotros de chicos perdemos la dentadura y de manera natural desarrollas una dentadura nueva, dentro de poco, si alguien tiene la desgracia de que su hijo perdió un brazo, se le podrá dar la instrucción al organismo para que desarrolle un nuevo brazo. Y eso no es futurología, son cambios que ya se dan y que están afectando a las industrias, que explican por qué Toyota a nivel internacional está invirtiendo más de 8.000 millones de dólares en esto que se llama el genoma humano. Piensen simplemente en productividades. Si antes yo necesitaba 10.000 vacas en Estados Unidos para tener una industria de lácteos, probablemente hoy día con 50 vacas tendría la misma productividad, y eso tiene enormes efectos en la industria. Entonces, simplemente una mención para entender cómo las grandes megatendencias tenemos que seguirlas y tenemos que entender cómo van a alterar nuestro escenario para el desarrollo de negocios en un plazo no muy largo. Simplemente como uno de estos puntos de la megatendencia menciono de la revolución tecnológica, que todos estamos más cercanos a eso con respecto a las otras megatendencias, como la criptología, la nanotecnología, la robótica, etc. Y lo muestro para entender no solamente la importancia del cambio, sino la velocidad del cambio. Es decir, la radio se demoró más de 40 años para llegar a un público meta de 50 millones de usuarios. Internet se ha demorado un octavo de tiempo para hacerlo. Y miren esos cambios, el efecto que tiene sobre el valor de bienes, de servicios, de compañías, de países. Como un tip, digamos que en el año 50, en los años 50, una llamada telefónica internacional era un absoluto lujo. Ni siquiera tenemos que irnos a los 50. Yo recuerdo que en los 90 viajaba a algún lado, llamaba a mi casa y le decía a mi viejita, ya llegué, y colgaba el toque porque si no la cuenta era carísima, ¿no? Eso que era un lujo, hacia el año 2006 se había reducido 82 veces, y digo el año 2006 porque si dijera 2016 tendría que decir que se ha reducido prácticamente infinito, porque ahorita, como bien comentó Gianfranco, podemos estar conectados con muchos que pueden estar o con Skype o con cualquier otro sistema escuchando la conferencia, y el costo de esa comunicación puede ser prácticamente cero, ¿no? Veamos también megatendencias como esta, la conformación de megaciudades, ciudades que tienen más de 10 millones de habitantes. Lima va a estar pronto en este clan, y no tenemos que llegar a los 10 millones para darnos cuenta de lo que significa vivir en Lima y los cambios de patrón de consumo por eso. Yo fui uno de los que coló en Facebook esa idea de el día que fallezca quiero que mis cenizas se esparzan en el lugar donde he pasado
la mayor parte del tiempo de mi vida, ¿no? La Javier Prado. Entonces, claro, mira cómo eso es un impacto absolutamente real y cómo cambia el hecho de que para llegar a un público como el de ustedes es mucho más fácil vía una publicidad radial que una televisiva. Acá ahora lo veo mucho más complicado. A las 7 de la mañana, yo hace rato que salí de mi casa, 7 de la noche estoy o trabajando o en la Javier Prado. Por lo tanto, un mensaje por RPP Noticias, CPN Radio o cualquier otra radio impacta mucho mejor que un mensaje televisivo. Las propias compras en los grifos en lugares de supermercado se explican en parte en ese gran tráfico, lo que explica también por qué el portafolio de los grifos ha aumentado de forma significativa. Y también es importante ver segmentación de mercado a través de indicadores demográficos, donde uno puede ver en el indicador de abajo, por ejemplo, el tema del envejecimiento de la población, ¿no? Miren eso, en los años 80, 5% de la población del mundo tenía más de 65 años, se proyecta que en el 2050 eso sea 16%. Eso no tiene que llegar al 2050, el día de hoy, en una buena parte de Europa Occidental, eso es lo que ocurre. Es un continente viejo, las parejas casadas o no casadas deciden no tener hijos. Y eso hackea los sistemas de pensiones. Se va achicando la población económicamente activa porque nacen menos niños y se va agrandando el mercado de jubilados que requieren esa pensión. Eso se hace insostenible. En algún momento, en alguno de estos países, te jubilabas joven, además debajo de los 60 años, que en América Latina te quedan 20 años de trabajo, y te jubilabas con el 85% de tu último ingreso. O sea que sonaba espectacular. Obviamente, si esa masa de jubilados sigue creciendo y la población económicamente activa se va achicando, en algún momento dirás, no puede ser 85%, tendrá que ser 50%, en algún momento 30%, y en algún momento, como el fútbol peruano, será matemáticamente imposible sostener un sistema de pensiones. Entonces, ubicar ese tipo de indicadores es relevante y es importante ver cómo está Perú con respecto a ese escenario. No voy a entrar en ningún detalle, simplemente estamos con indicadores macroeconómicos sanos en casi todos los indicadores, a pesar de las coyunturas. Somos una de las 3 economías más abiertas de América Latina, conjuntamente con Chile y con México, 19 tratados de libre comercio, el número 20 de negociación ahora, y con un esfuerzo de presentarse mejor al mundo, respaldado por este desarrollo de la marca país que pasa a una siguiente etapa, ya no enfocada hacia nosotros, sino enfocada hacia el mundo, ¿no? De hecho, como un intento de tener planeamientos de mediano a largo plazo, que repito, es importante que siempre lo tengamos en mente, y con varias instituciones que se esfuerzan en ese camino, pero luego mirando más allá de los indicadores positivos, este ranking que uno siempre sigue, donde ve que Perú de 140 países está en la posición 69, y donde los grandes desafíos se encuentran básicamente en estos frentes que vamos a mostrar acá. Digamos. Sin duda, institucionalidad es una de las barreras principales, que tiene que ver con desconfianza en el Poder Judicial, altos niveles de corrupción, etc. Infraestructura, que podríamos poner en ejemplos de cuánto le resta de competitividad al país. El tema de ciencia y tecnología, que es un tema que se tiene necesariamente que fortalecer. Tema de salud, donde tenemos indicadores penosos, y educación, que probablemente sea el corazón del problema, porque es lo que marca la diferencia entre economías que desarrollan de forma sostenida y las que se quedan rezagadas. Sin embargo, a pesar de lo dicho y a pesar de la preocupación por las megatendencias, si uno mira la situación de la industria hoy, ese es un cuadro que revela cómo estamos. La línea azul que vemos abajo revela el crecimiento de la economía, o sea, el PBI, que este año puede estar en 4%, lo cual nos situaría probablemente como la economía de mayor crecimiento en América Latina, mientras América Latina probablemente crezca 0. La línea roja por abajo es el crecimiento de la industria, debajo el crecimiento de la economía. Y la línea de arriba, la celeste, es el crecimiento de las importaciones. Ese cuadro que revela que nos venimos desindustrializando. Resulta más negocio importar que desarrollar industria en el país. Ese es un desafío tremendamente importante que además se agrava si tenemos en cuenta que el 98.3% de las empresas en el Perú siguen siendo MIPES, micro y pequeñas. Si vamos a micro, pequeñas y medianas, MIPYMES, estamos en 99.5% de las empresas en el país. Solamente 0.5% son empresas grandes. De hecho, ese es un cuadro también de preocupación. Miramos los últimos 10 años y las empresas que fueron creadas hace 10 años, en un 92.2% permanecen como fueron creadas. Es decir, nacieron MIPES, nacieron como microempresas y siguen siendo microempresas. O sea, no se ha logrado el salto de micro a pequeña, pequeña, mediana, mediana, grande, como era esperable, ¿no? Y de hecho,
vemos, como se ha mencionado, y lo mencionó Gianfranco, que somos uno de los países más informales de América Latina. Hay distintas maneras de medirlo, pero siempre aparecemos en puesto 2 o puesto 3. En este ranking aparecemos segundos después de Honduras. Ese es un problema serio y hay metas bastante ambiciosas con respecto a ese tema. El mercado es uno de los problemas principales y para la micro y pequeña empresa el Estado compra el 40% de su producción, por lo tanto ver cuánto se está acercando a la micro y pequeña empresa al Estado es fundamental, le guste o no le guste, y hay enormes desafíos de cómo mejorar ese tipo de procesos. Además, la Comisión de Producción del Congreso ya invitó a Relía Martes para ver exactamente ese tema, me acuerdo porque la nueva Ana María Choquehuancaca. Y solo 7% de las empresas en el Perú utilizan herramientas telemáticas, hacen ventas electrónicas, lo cual también pinta un elemento de debilidad importante. Preocupa, más allá de estas limitaciones principales que encaran las pequeñas empresas, que tienen que ver con mercado, que tienen que ver con acceso a financiamiento, preocupa que los indicadores de mortandad siguen siendo altos. Como señalaba, se abren en el Perú 205.000 negocios y se cierran 85.000. Y en materia exportadora, por primera vez que yo haya visto en toda la historia, el número de empresas exportadoras que nacen es menor al número de empresas que mueren. Y eso preocupa, evidentemente. Es decir, antes mostrábamos el crecimiento del número de empresas exportadoras, que hoy día son como 8.400, y esa cifra siempre escondía la mortandad empresarial. Hoy día no lo puedes esconder porque las que mueren son más que las que aparecen, y eso es primera vez que lo he visto, honestamente, en todos los últimos años. Decía, el nivel de mortandad a nivel local también es bastante alto, se crean 205.000, cierran 85.000 negocios, y esto nos lleva un poco al enfoque de lo que se pretende hacer en los siguientes años y lo que ya se comenzó a hacer en estos 100 y pico días de gestión en el gobierno. Digamos, un primer elemento claramente es el tema de barreras burocráticas. Se ha hecho un trabajo con el Banco Interamericano de Desarrollo, se han identificado 208 barreras de toda índole, más de la mitad en el ámbito municipal, y lo que se está haciendo es un esfuerzo de levantamiento una por una. Algunas son barreras injustas, ilegales, póngale el adjetivo que quieran, pero son barreras que frenan la posibilidad de competir. En algunos casos son desequilibrios, o sea, una empresa quiere exportar cemento a Chile y Chile, siendo zona sísmica, pone un reglamento técnico súper exigente, como corresponde, hace inspecciones a las empresas peruanas que le quieren vender. Sin embargo, si uno importa cemento al Perú, no existe esa regla técnica y por lo tanto te pueden vender cualquier cemento. Entonces hay situaciones incluso de esa naturaleza. Y el primer esfuerzo de levantamiento de la barrera, las 10 primeras de las 208 se han levantado en los 100 primeros días y fueron anunciadas hace una semana aproximadamente. Un segundo tema tiene que ver con digitalización de los negocios, y eso parte de una doble mirada. Digitalización de los propios servicios del Estado y por lo tanto, tengo un problema de la garganta. Por lo tanto, lo primero que se ha hecho es que los trámites que se hacen en el Ministerio de la Producción, que cuestan 50, 70 soles y que demoran un par de días, desde el día 100, si lo haces por la vía digital, el costo es cero. Es una primera señal de un cambio simple, pero que significa una ventaja para el usuario, a menor costo, menos trámites, etc. Y lo más importante, la digitalización de negocios, donde lo primero es transparencia de la información. Con el ministro de la Producción, con Bruno Yufra y con el viceministro Soli hemos ido a varias caletas de pescadores. Cualquier pescador tiene un celular a la mano y a través de ese celular puedes tener información en línea que te permita saber quizá en el mercado de Ventanilla o cualquier otro mercado de Lima. Se ha conversado con las cadenas de restaurantes y con ellos, y fácilmente, con transparencia e información, podrían recibir más del doble de lo que están recibiendo el día de hoy. Y eso no es un sueño, es algo absolutamente real. Lo hemos medido, lo hemos mirado a través de la cadena. Hay cadena que suma valor, cadena de frío, etcétera, y hay cadena que multiplica el precio por 5 y eso es lo que pagamos en un restaurante, ¿no? Entonces, lo primero es apretar información, sin duda, y esto va a ser un tema que ya se está acentuando. El tema de capacitación resulta absolutamente vital y se está trabajando con 8 centros de desarrollo empresarial que se han creado en alianza con instituciones en distintos puntos del país y se van a tener 24 el próximo año. Se sorprenderían de ver cuánto hay de falla de la pequeña empresa
por errores, por desconocimiento, no porque ha querido actuar mal. O sea, se mete a una actividad de exportación y no sabe cuándo utilizar el drawback o la importación temporal, a veces se acoge a ambos y después le cae un tsunami encima, o errores que cometen pequeños empresarios cuando acceden a financiamiento sin saber si les conviene dólares o soles o confundiendo capital de trabajo con capital de inversión. Numerosos ejemplos de temas que se solucionan con capacitación básica y con coaching empresarial que se pretende fortalecer a través de estos centros. Particular fuerza a los temas de soporte financiero. He omitido, creo, el punto 3, pero no importa, era la innovación, que va a ser un tema que se va a desarrollar durante todo este foro. Y soporte financiero, donde la primera preocupación es capital de inversión. Se ha creado un fondo de capital emprendedor, un fondo de capital de riesgo aplicado para pequeñas empresas, se llama Capital Emprendedor, se ha lanzado, lo va a ganar una EAFI en los siguientes 3 meses y comenzará a financiar proyectos de emprendimiento durante el próximo año y va a ser un cambio bastante importante. Y obviamente capital de trabajo, que tiene que ver con la promoción del factoring, la garantía mobiliaria, las garantías solidarias, y eso es un elemento que se va a trabajar con mucha fuerza. Y el último, el quinto era la innovación que estábamos señalando antes y donde se ha logrado una ampliación de un presupuesto con el Banco Interamericano de Desarrollo. Se han puesto 100 millones de dólares para impulsar lo que Innovate ha producido hasta la fecha, que son 2.204 proyectos. Venimos de provincias y en muchos casos no se conoce, hay una enorme necesidad de divulgación mucho más agresiva de programas como el Innovate, el Startup Perú, que son efectivos, no en todos los casos son exitosos evidentemente, pero que falta que sean conocidos y que los pequeños emprendimientos accedan a él. Hemos visto también dos mundos, gente que tiene una capacidad emprendedora espectacular y no necesariamente la mejor idea, y por otro lado gente con una idea brillante y con cero capacidad de emprendimiento. Y ese esfuerzo, juntar los dos mundos a través de programas de ese tipo, tiene resultados poderosos y estamos apostando hacia ello, ¿no? Y recordemos, si somos un mercado de 98.3% de MIPES, la asociatividad tiene que ser una de las fórmulas de desarrollo. Hoy día, gracias a Dios, se puede mostrar mucha casuística de éxito en esfuerzo de consorcios, en esfuerzo de subcontratación, en esfuerzo de joint ventures, en esfuerzos de franquicias que están creciendo de una manera notable. Y las alianzas se dan con todos. Es decir, yo una vez en Bélgica vi una empresa que vendía un champú y el champú lo vendía en promoción atada con el reacondicionador del competidor más cercano. Suena un poco ilógico, pero por supuesto que hay una lógica atrás. La primera empresa era la líder en la venta del champú y la otra empresa era la líder en la venta del reacondicionador. En la promoción atada los dos facturaban más. Eso es inteligente, eso es mirar a un rival como un aliado estratégico. Y vemos varios ejemplos de empresas donde eso es lo que están haciendo. Por lo tanto, asociatividad es un elemento de fuerza. Solo para cerrar, en una inauguración, no una presentación, más allá de ese tema que es articulación para evitar duplicidad de esfuerzos, que me parece fundamental que tengamos en cuenta, dos valores que me parecen súper relevantes cuando emprendemos algo. Número uno, recuerdo la imagen, algunos, los mayores recordarán quién es ese señor Mark Spitz, hasta antes de que apareciera Michael Phelps, el nadador más importante que ha tenido Estados Unidos. Es un tipo con condiciones natas para la natación. Participó por Estados Unidos en las Olimpiadas de México del año 68, no se preparó y quedó tercero. Él escribió un libro, debe tener unos 65 años ahora, cuenta que lloró en ese momento porque se sentía frustrado que le ganen quienes estaban menos preparados que él, y decide prepararse para las famosas Olimpiadas de Múnich del 72, participó en ellas y ganó 7 de las 10 medallas de oro, algo que nadie había hecho jamás. Ganó en todos los estilos, hasta en perrito, y claro, llega a Estados Unidos y lo reciben como un dios. Estamos hablando de natación, uno de los deportes más queridos en Estados Unidos. Es como decir que Perú campeón del mundial de fútbol, sueño de Opio, eso nunca va a pasar, sería peleado todo el año. Y llega y le hace, cuando lo hallaron los periodistas, una periodista en Nueva York le hace la pregunta de rigor, ¿por qué se siente haber ganado 7 de las 10 medallas de oro? Y él respondió lo siguiente: a veces uno no logra todo lo que se propone, ¿no? Sin una explicación, ¿no? Es un ganador, su bull es 10 de 10. Y el otro valor que me parece súper importante tiene que ver con este personaje que ha venido varias veces al Perú. La primera vez que vino lo hizo en el año 95, en el CADE de Arequipa, y presentaba su libro Trust, Confianza, que algunos de ustedes deben haber leído, y donde en algunos pasajes hace alusión, por ejemplo, a la estructura empresarial en Japón, y muestra cómo en Japón yo puedo ser un broker de conserva de pescado y facturar 3.000 millones de dólares, y con esos números uno pensaría que tengo 4 fábricas con 10.000 empleados
y de repente tengo 30 empleados con un montón de teléfonos al costado. ¿Y por qué funciona ese broker de conserva de pescado? Porque depende de las empresas conserveras que le venden, que cumplen y por lo tanto confían uno en el otro. Y esta planta conservera o esas plantas conserveras dependen de los armadores y confían en ellos. Entonces habla de confianza en ese sentido. Y él decidió de una manera simpática arrancar el CADE antes de presentar su libro, circulando una encuesta entre los participantes. Hacía 4 preguntas. ¿Confías en tu familia? ¿Confías en tus vecinos? ¿Confías en el Estado? ¿Confías en la policía? Y él dijo, antes de presentar el libro voy a leer los resultados de lo que ustedes han declarado. ¿Confías en tu familia? 72%, o sea, 28% no confiaba en su mamá, ¿no? ¿Confías en tus vecinos? 32% la gente se miraba. ¿Confías en el Estado? La gente se reía. En la policía la gente estaba en el piso. Y comenzó diciendo esto, ¿no? Un país que no tiene confianza es un país que no tiene futuro, y eso creo que es lo primero que deberíamos cambiar. Muchas gracias a todos. Bueno, amigo de la agencia andina, acaba de culminar el viceministro de Industria y Pyme, Juan Carlos Mathieu, quien acaba de narrar o enumerar todo lo que viene avanzando el gobierno en cuanto a simplificación administrativa. Ahora seguimos con la segunda parte de este foro PYME-APEC, en el cual viceministro. Bueno, y amigos de la agencia andina, en un rato seguimos con la segunda parte. Muchas gracias. La foto de rigor siempre hace esto bonito, ¿no? Siempre digo, sin fotógrafo no hay matrimonio. Ahí está.